saludar en breve. Y con nosotros, lo decía antes, vamos a tener a una persona que ha tenido una brillante idea, y no son de esas ideas que se quedan para los libros, sino que es una idea que está tratando de poner de manifiesto, de poner en pie, y a la que sin duda vamos a apoyar de la manera que podamos en estos micrófonos, en esta casa. Él se llama Manuel Galán, él es ingeniero, también empresario, y es el que ha ideado esta plataforma, este Parlamento Global Hispano. Con él también vamos a hablar dentro de unos segundos. Quiero, por favor, que hoy más que nunca nos digáis qué pensáis de los asuntos que vamos a tratar aquí hoy. ¿Qué pensáis también de la situación global que estamos viviendo en España y en el mundo? Y sobre todo, que hagáis vuestras preguntas y vuestras sugerencias a nuestros invitados. Lo podéis hacer a través del directo de Facebook, donde ya nos podéis estar viendo en este momento. O también enviándonos un WhatsApp o un audio WhatsApp a nuestro teléfono de esta casa, 644-384-496. 644-384-496. Pues bien, con todo esto que tenemos preparado, con nuestros invitados ya preparados, listos prácticamente para recibir nuestras preguntas, en la tarde de hoy, miércoles, arranca El Despertador. Y lo primero que voy a hacer va a ser dar la bienvenida, como decíamos antes, a la llave que hace posible este despertador de la hispanidad, a don Julio Enche. Don Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Encantados de estar otro miércoles entre amigos. Encantados también por nuestra parte de tenerte con nosotros y de hablar de este asunto que sin duda yo creo que es una de las grandes ideas que por lo menos yo he recibido desde que estoy empezando en esto de dar voz a todos los que tienen que decir algo acerca de la unión de todos los pueblos hispanos. Y precisamente para hablar de esto, la persona que nos acompaña hoy, hemos dicho antes, don Manuel Galán, creo que es justo que la presentación de esta figura que va a estar acompañándonos en la tarde de hoy la haga don José María Luque. Don José María, ¿quién es don Manuel Galán? Bueno, pues don Manuel Galán es un señor que está movilizando que las redes sociales de la hispanidad, de los hispanos, está movilizando a muchas personas, está haciendo una auténtica revolución. Todo el mundo habla del Parlamento Global Hispano, unos para bien, otros a lo mejor le ven fallos, bueno, pero todo también se puede limar, y yo creo que debe ser él que lo presente, ¿no? Yo puedo dar algunas ideas, pero creo que es él el protagonista. Pues don Manuel Galán, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, de estar con paisanos además, que es una maravilla. Yo soy un poco más del norte, soy de Cortegana. Porque me deis un huequito donde contar esta iniciativa. Sí, te puedo tutear, ¿no? Para que estamos aquí entre amigos, Manuel. Te decía que yo soy un poco más del norte, soy de Cortegana, pero bueno, al fin y al cabo... No eres de más al norte que yo. Ah, yo pensaba que tú eras de Huelva capital. No, yo nací en un pueblecito, no sé si son 12, 14 kilómetros de Jabugo, ajá, que comparte estación con Almonaster, La Real. Ajá. Y que se llama Cortegana. Ah, que has nacido en Cortegana, además. Yo nací en Cortegana. Bueno, pues entonces ya esto tiene otro tinte. Si es que los de Cortegana tenemos buenas ideas. Bueno, allí tenemos la figura de don Manuel Romero de Terreros, que quizás sería interesante que hablásemos aquí algún día. Un hombre que en su época fue el hombre más rico del mundo y que fue uno de los fundadores de Texas. O sea que hablaremos algún día de la figura de este señor en este despertador hispano. Bueno, don Manuel. Merece mucho la pena ir a su terreno, a Pachuca, y ver dónde vivió Pedro Romero de Terreros, un corteganés ilustre. Así es. Bueno, antes de que nos llenemos la boca hablando de nuestro pueblo, Manuel, la primera pregunta es obligada. ¿En qué estaba usted pensando cuando se le ocurrió esta idea? Pues estaba pensando en una cosa que pienso casi todos los días, que parece
increíble que un colectivo humano que tiene una potencia enorme, que son los hispanos del mundo, no la usen y que esa potencia esté, digamos, ahí perdida, neutralizada por un montón de cosas y que no se use para ponerla al servicio de esa misma gente, ¿no? Es decir, esos 600 millones de hispanos, si utilizaran esa potencia que tienen, esa capacidad, no sé quién decía el otro día que si los hispanos saltáramos todos a la vez, pues que la Tierra lo sentiría, ¿no? Entonces esa potencia, que es una potencia real, pues no se usa, no nos vale, no tenemos voz, no estamos representados, y entonces pues pensando en eso, paseándome por Zacatecas precisamente, pues empecé a pensar que algo había que hacer y que había que hacer algo. Yo como ingeniero y empresario pues siempre pienso en cosas prácticas, ¿no? Cosas que se puedan poner en marcha y que tengan resultados y que tengan efectos, ¿no? Don por Manuel, eso pensé esta idea del Parlamento Global. ¿Esto es algo viable o, hablando aquí entre nosotros con total confianza, esto es una quimera, es una utopía o realmente usted cree que es viable el que se pueda crear este Parlamento y que pueda tener una praxis llevada a la vida del día a día de los ciudadanos, a la mejora de la vida del día a día de los ciudadanos? A ver, yo creo que es totalmente viable, es decir, creo que va a ser una realidad, creo que es algo que es imparable, lo cual no significa, por eso mi comienzo de semiduda, que no sea muy difícil, es muy difícil. Pero el mismo núcleo de la idea consiste en que solo dependa de nosotros. Es decir, que no dependa de que terceros decidan que esto se haga. Y eso lo hace terriblemente viables, incluso yo diría que hasta molestamente viables, porque esto será algo que seguro que es molesto para más de uno, ¿no? Voy a hacer una pregunta más que quiero dirigirme a don Julio Enche y ya abro micrófonos para que esto se convierta en una tertulia y cada uno pueda intervenir cuando quiera. Pero, don Julio, a tenor de lo que está sucediendo en el mundo, escenas como las vividas, y nos las recordaba aquí un oyente, Carlos García, por ejemplo, lo que ha sucedido hace poco en la visita de los Reyes a Puerto Rico, tirando la estatua de Ponce de León, sí, cosa que se ha reproducido prácticamente en todo el eje hispano de América, en otros lugares, con otras figuras de la historia. ¿Usted cree realmente que es viable que todas esas personas, todas esas ideologías, las personas que necesitan un revisionismo histórico para sentirse más a gusto, las personas como don Manuel López Obrador, que necesita que un país directamente pida disculpas, las personas que consideran que efectivamente eso ha sido generado por una leyenda negra y que por tanto no tenemos por qué pedir disculpas, es decir, todas esas personas que tienen esas ideologías tan diferentes, realmente pueden sentarse y ver que independientemente de la concepción histórica que tengan, a todos nos vendría bien esa unión política, esa unión económica, comercial, que mejoraría nuestras vidas. ¿Usted ve viable la idea de don Manuel, al tenor de sus conocimientos y de sus estudios? Vamos a ver, totalmente. O sea, vivimos en un colectivo con una venda en los ojos, hay que quitar esa venda. Los cambios en la humanidad han nacido con algunas utopías importantes, empezando por Colón. Era una locura llevar 3 nueces, porque eran 3 barquitos que atravesaron un océano sin ninguna seguridad de que eso iba a llegar a tierra de ninguna manera. Y figúrate, si han cambiado las cosas, o un ejemplo más reciente, ¿no? Alemania y Francia y todos los países de Europa se mataron entre sí en el año 45 y 10 años después empezaron la Comunidad Económica Europea. Y fíjate si era difícil poner de acuerdo a franceses, alemanes, italianos, belgas, en fin. Es decir, que no estamos locos, para nada estamos locos. El ciudadano de a pie en Hispanoamérica algún día va a ver que ha tocado fondo, que es un sentido que 600 millones de personas
no se entiendan o colaboren o cooperen en lo más mínimo puede ser, y voy a poner un ejemplo, un Erasmus hispanoamericano, que cualquier alumno de Hispanoamérica, de Colombia, puede venir a España, o de España a Buenos Aires, o de Montevideo a México. ¿Qué problemas hay para hacer eso mañana por la mañana, si tenemos idioma y tenemos 1000 conexiones en común? Entonces, claro, programas como el tuyo, como otra gente, como Parlamento Global, estamos predicando, y algún día eso caerá por su propio peso. Que tarden 10 años o 50, yo estoy seguro que va a ocurrir. Estoy totalmente seguro. Bueno, pues mira, yo estaba encantado de que estuvieran los dos aquí y quería hacer, no sé si se conocen en persona, Julio, no, Manuel. No tengo el bueno, placer. Pues hago la presentación oficial porque ayer estuve hablando con Borja, Manuel, y apareció el nombre de Julio Enche y uno de los señores que estuvieron en esa reunión pues sacó el libro de Leyes de India que escribió Julio y lo enseñó. Mira, lo tengo aquí. Y bueno, y quería que tuvieran una toma de contacto o que se preguntaran algo o que refirieran algo, ya que estamos aquí entre amigos, como ha dicho aquí. Sí, yo quería decir algo sobre la idea del Parlamento Global. El nombre ya es un éxito, porque Parlamento está invitándonos a hablar entre nosotros. Absolutamente. Es el primer. Y luego dice Global Hispano, todos los hispanos, es decir, un espacio donde los hispanos podamos decir cosas como estas, que no se van a decir en ningún lado. O sea, nuestros gobernantes en general, pues no podemos esperar de ellos, tenemos que hacerlo nosotros. Nuestros gobernantes en muchos sitios miran por su propio ombligo y no miran por sus pueblos, porque hacer cambios profundos en las sociedades es difícil, es costoso y tiene que venir gente muy decidida. Y bueno, es más fácil echarle la culpa, pues el ejemplo que habéis puesto de López Obrador, hace 500 años, que de una responsabilidad directa, personal, de una diputada mexicana que necesita una protección, que es cosa que le tiene que dar el presidente de su país, da igual que sea México, como pongamos España o Italia, y esa mujer, pues mira dónde ha acabado. O sea, es que qué fácil es hablar de Colón y no decir, oiga, lo que tengo que hacer yo hoy. A mí esta iniciativa me gusta, porque nos va a invitar a hablar entre nosotros, que es lo que tenemos que hacer. Y hoy tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, unos avances tecnológicos tremendos, y entre nosotros que nos conocemos estamos muy habituados a conectar con Puerto Rico, con México, con Uruguay, y empezar a hablar de esto. Y yo creo que algún día la siembra dará frutos. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad es que lo que quería decir es que necesitamos mucho apoyo, muchas neuronas de gente como tú, que tiene mucha profundidad de conocimiento en el mundo hispano y en las raíces hispanas reales, porque las leyes antiguas de las Indias son raíces muy reales y que las necesitamos para construir adecuadamente lo que estamos construyendo. La idea fundamental es que no dependamos de los políticos, es decir, que podamos hacer algo que lo hacemos desde la sociedad civil. Pero claro, tampoco somos profesionales de hacer esto, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda, y es una de las cosas que estamos buscando, es contar con la ayuda de personas, yo le llamo el grupo de notables, sí. Tener un consejo de notables, de personas que nos puedan asesorar sobre, digamos, el fondo y cómo hilar fino en cómo hacerlo, ¿no? Porque tenemos, los puntos de partida son relativamente sencillos, es hacerlo desde la sociedad civil, es decir, no tenemos que pedirle permiso a nadie, lo hacemos nosotros como algo privado. Lo segundo es hacerlo con un apoyo digital, básicamente. Es algo que hace 30 años no se podía hacer y hace 15 seguramente tampoco, pero hoy se puede hacer, y es incluso fácil y barato, es decir, se puede conectar a las personas, y nosotros lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Como si estuviéramos en la misma sala, y hacer un montón de cosas sin más que trabajar sobre plataformas digitales. Y ese es el segundo núcleo de la idea. Hoy tenemos en marcha unos grupos de trabajo de voluntarios, de gente maravillosa de todas partes, de Puerto Rico, de Venezuela, de México, de España, por supuesto,
que nos está ayudando en construir, digamos, los básicos, porque hay que hacer los básicos como en todo, pero necesitamos precisamente personas en esa línea, como tú. precisamente en esa línea, don Manuel, nos están diciendo a través de los comentarios de Facebook, concretamente Carlos García Guerrero nos decía que nos diga el señor Galán cómo puedo formar parte activa del Parlamento Hispano. Entonces quizás sería una buena pregunta esta, ¿no? La de qué manera podemos colaborar, de qué manera tiene usted pensado generar esa plataforma cívica que pueda desembocar el día de mañana en esa idea que tiene en su cabeza. Estamos trabajando ya. Tenemos una web que es parlamentoglobalhispano.com. Tenemos una dirección de correo electrónico que es info@parlamentoglobalhispano.com. Y ya tenemos más de 30 personas trabajando en 4 grupos de trabajo para ir elaborando todos los temas que hay que elaborar, desde reglas internas de funcionamiento hasta la infraestructura, es decir, los medios técnicos que hacen falta y los medios de comunicación que hacen falta, la planificación que hace falta, y tenemos un grupo que es precisamente en el que está haciendo muchísimo Borja. Bueno, Borja está haciendo en todo, pero en ese grupo especialmente, que es un grupo de movilización. Si queremos llegar a los rincones que tenemos que llegar de este inmenso mundo hispano, pues claro, cuando hablamos del mundo hispano, a veces pensamos en los países hispanos, pero hay que pensar todo el mundo hispano que hay en los países no hispanos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 20 millones de hispanos. Y claro, hay que darle acceso a esos también, ¿no? Y a Filipinas y a Guam. A mí me hace mucha ilusión, tengo algún amigo de Guam, y me hace mucha ilusión que la isla de Guam participe en esto, ¿no? Y a lo mejor tenemos rincones que no son tan fáciles, pero que también hay que incorporar, como Guinea o como la gente del Sáhara. Claro, para todo esto se necesita un equipo de gente. En esa web, parlamentoglobalhispano.com, y en el correo info@parlamentoglobalhispano.com, estamos todo el día trabajando en conectar gente, porque la verdad es que nos está llegando mucha gente. Yo creo que cuando yo digo que lo veo muy viable, es que yo que empecé con esto hace 3 años, y hay personas, algunos que conocéis bien, que están implicados desde hace 3 años, pero no ha sido fácil, digamos, darle forma a las ideas, y luego no ha sido fácil encontrar a los primeros voluntarios, a los verdaderos exploradores de la idea que están ayudando. Y ahora pues empezamos a tener un equipo bueno, pero necesitamos mucho más. O sea que necesitamos que la gente contacte con nosotros, porque además necesitamos abrir la idea a todos los hispanos. Fíjate que lo único que nos distingue a nosotros es que somos los hispanos, todos los hispanos. No distinguimos a nadie, solo queremos los que sean hispanos. No pensamos en la idea de los hispanos buenos y los hispanos malos, no, somos todos. Queremos incorporar a cuanto más mejor. Vamos a transmitirle una pregunta que quiere hacerle nuestra colaboradora Estrella, y disponemos de 3 minutitos antes de irnos al espacio para los patrocinadores, así es que le pido un poco de brevedad en la respuesta para después tener, después del espacio para los patrocinadores, desarrollar aún más este asunto. Adelante, Estrella. Hola, buenas tardes. Hoy, preparándome un poco el programa, yo tengo una hija que está terminando una carrera y le comentaba por encima esta idea. Y me decía, bueno, mamá, ¿y esta idea para qué nos sirve a los que estamos a punto de embarcarnos en un futuro laboral? ¿Nos proporcionaría algún tipo de ayuda? ¿Proporcionáis eso? ¿Tenéis una visión global también para los jóvenes que se emprenden en el trabajo y que están con la mente diciendo tenemos un futuro caótico en el mundo laboral? Mira, una idea que estoy seguro que tu hija va a entender, y que para mí sería una propuesta que yo haría al Parlamento Global Hispano para que lo empezara a trabajar en cuanto esté constituido, ¿no? La idea es buscar un enfoque común de la regulación laboral del teletrabajo en los países hispanos. Tenemos 600 millones de personas que hablan un idioma, que pueden trabajar en proyectos con el resto de los 600 millones, y eso nos da una potencia y una capacidad de dar ocupación a jóvenes inmensa.
solo que el Parlamento Global Hispano proponga una regulación más o menos básica, común para todos los países hispanos, que permita a personas españolas teletrabajar con empresas mexicanas o con empresas hispanas de Estados Unidos, ¿no? Creo que eso es algo relativamente sencillo que se podría hacer desde el Parlamento Global Hispano y que tendría un impacto muy importante en la empleabilidad de los jóvenes españoles y hispanos en general. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un asunto súper interesante, pero es que creo que efectivamente el beneficio que nos proporciona ser tantas personas y ocupar tanto espacio en el mundo, creo que incluso visto meramente desde un punto de vista absolutamente económico o incluso comercial, ya hay un beneficio que es muy difícil negar, por mucho que haya una ideología de fondo en contra de lo que supusiese el descubrimiento de América, la conquista de América, como queramos llamarlo. Independientemente de todo eso, estamos hablando de herramientas absolutamente prácticas que pueden mejorar directamente la vida de las personas, ¿no? Clarísimamente. Yo, algo que decía Julio antes, que me parece importantísimo, es promover algo parecido a un Erasmus hispano. Pues vamos a dejarlo ahí, vamos a poner el titular, sí. Vamos a poner el titular, esto vamos a hacer un carnicero. Se van ustedes a tomarse, una galletita, un poquito de leche, un vasito de agua, y vuelvan porque nos queda mucho programa por delante y muchas preguntas interesantes que hacerle a nuestros invitados. Volvemos en un segundo. OndaCapital.es. En Agencia de Letras ofrecemos los mejores servicios literarios para la promoción de tu libro, corrección de estilo, ortotipográfica, diseño de portada y de difusión. Confiando en nosotros, obtendrás el acceso a distintos medios donde presentar tu obra. Contáctenos al 617-279-774 o encuéntranos en agenciadeletras.com. Agencia de Letras, tu agente literario de confianza. GuzmánArquitectura.com. Arquitectos amantes de nuestra profesión para ponerla al servicio de las personas. Somos un equipo de trabajo dirigido por el arquitecto sevillano Enrique Guzmán, con más de 10 años de experiencia. El tiempo, esfuerzo y sacrificio que dedicamos a todos y cada uno de nuestros proyectos bien merece la pena cuando el trabajo está terminado y se ve recompensado. Proyectamos, dirigimos y construimos. Te esperamos en calle San Víctor número 3 y en el teléfono 955 26 4101. GuzmánArquitectura.com. Arquitectura de tus sueños, constructores de tus ideas. El Jardín de Hadas Centro Holístico. Los mejores masajes, terapias y formación. Disfrútalos con un 30% de descuento. Nos encontrarás en la calle Arquitectura número 4, Torre 10, planta 4. Reserva llamando al 691 63 18 82 o a través de nuestra página web lucisnaturalis.com. Disfruta de tu momento de paz con nosotros. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Trying to get away from this life I'm living. Same old things every day. Wanna change this feeling. Muchas noticias, pero Sevilla siempre queda la última. Por eso estamos aquí. OndaCapital.es. Sevilla, lo primero. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y estamos hoy hablando de Parlamento, de hablar, de sentarnos todos a una mesa y tratar de ponernos de acuerdo, poniendo el acento en aquello que nos une. Hoy más que nunca, que es lo que siempre solemos hacer en esta parte del programa, queremos mandar un cordial abrazo a todas las personas que nos escuchan de día cuando aquí es de noche.
Gracias a todos los que se descargáis el programa a través de la plataforma de iVoox, desde México, Puerto Rico, desde Chile, desde Venezuela. Gracias por escucharnos. Y sabéis que aquí estos micrófonos siempre van a estar comprometidos con la causa de la unificación, con la causa de buscar la mejora de nuestras vidas, apoyándonos en aquello que nos une. Ese es el compromiso que tenemos desde este programa y desde este espacio. Nosotros continuamos con Manuel Galán, con Julio Enche, hablando sobre este asunto. Y justo antes de irnos a nuestro espacio para los patrocinadores, Manuel Galán desarrollaba un tema que ya había aludido Julio Enche sobre los beneficios que tendría para nuestros alumnos universitarios el que tuviéramos un programa Erasmus específico y que los alumnos pudieran migrar de una universidad a otra con total naturalidad, dado que hablamos un mismo idioma. Le corté porque nuestros patrocinadores se merecen ese espacio y ahora más que nunca, pero me gustaría que ahora puedas desarrollar esa idea con la que nos íbamos al espacio. A mí me dices, sí. Este tema. Sí, vale. Bueno, es que yo creo que hay casos muy concretos que serían muy fáciles de hacer ver a nuestros oyentes o a los seguidores de estas ideas, como el que hemos hablado, el Erasmus. Aquí en España vemos cómo en nuestras universidades vienen todos los años muchísimos jóvenes europeos que llegan a la Universidad de Salamanca, de Holanda, de Hungría, de Lituania, que no entienden ni torta de español y entran en un programa de estudios universitarios por 6 meses o un año, pues para complementar sus estudios universitarios. Pone en vez de a un tío de Hungría o de Lituania a un señor de Puerto Rico o a una señora de Uruguay. Desde el primer día es un alumno más, desde el primer día es un compañero más, entre otras razones porque somos lo mismo, ¿no? Y eso sería un incentivo tremendo que desde abajo, es decir, desde el pueblo o el público, como este Parlamento Global, se puede pronunciar y decir a sus gobiernos, ¿por qué no podemos hacer eso? Te pongo ese ejemplo como otros que tenemos en Europa muy sencillos. Yo como abogado puedo ejercer en Alemania, en Hungría o en Estonia y no necesito tener allí abierta una oficina, sino que yo tengo un caso concreto y intervengo. Y tenemos unas barreras, el idioma. Figúrate tú qué problema habría para que un señor de Puerto Rico o de México tuviese ese permiso especial en concreto para asesorar o intervenir en España para algún tipo de operación o caso concreto. Es que tenemos 1000 barreras entre nosotros fáciles de derribar. Y a mí me gustaría preguntar en un foro como el que se está hablando, Parlamento Global Hispano, ¿qué opinan otros hispanoamericanos de Chile o de otros países? ¿Cómo lo ven? Es que yo creo que se va a caer por su propio peso, ¿no? Estas ideas, como 1000 otras, son ideas que tienen que entrar por los ojos de nuestros queridos hermanos de Hispanoamérica. Lo que pasa, don Julio, es que, y esa es la razón por la cual usted siempre está aquí, sabe que la principal barrera que tenemos en este asunto del que hoy hablamos es la ideología, es claro. La revisión que tenemos o el enfoque o el relato que hacemos de una determinada historia. Eso es lo que ha hecho que muchas personas consideren que tenemos que estar cerrados a cualquier tipo de unidad, porque se hace desde un planteamiento completamente con una finalidad concreta. Y en la línea de eso quiero darle paso a la compañera Estrella, porque ahora que estábamos a micrófono cerrado hemos comentado un asunto que me parece muy interesante y que creo que es una buena pregunta que Estrella puede lanzar a la mesa en este contexto para que ustedes dos puedan exponer qué piensan de las personas que, como va a decir Estrella ahora, tienen una ideología concreta o tienen una idea o un relato concreto de lo que ha sucedido. Adelante, Estrella. ¿Qué le decimos a esas personas que plantean esta idea, el Parlamento Global, como si España tuviera este protagonismo que tenemos para proteger a estos países latinoamericanos, ¿no? Este perfil paternalista o colonialista o imperialista, para que España realmente es como eso, la herramienta para seguir dando civilización y cultura a estos pobres
personas que viven en un país subdesarrollado? Bueno. Perdón, Julio, es que... No. Antes has dicho una cosa cuando hablabas del Erasmus hispano, que yo quería apuntar un detalle. Yo viví unos años bastantes en México. Y claro, no es lo mismo que alguien te diga que México es parecido a España, que tú estés allí y veas que México es igual que España. Muchas de las personas hispanos que estamos por el mundo y nos preocupa este tema, pensamos que nuestro lazo común está en hace 500 años. Y eso no es cierto. Y pensamos que España es hoy digamos, el foco que empezó aquel movimiento y que sigue teniendo la misma posición, y eso no es cierto. Hay que partir de verdades y de realidades, y las sociedades hispanas de América y de muchos otros sitios son muy evolucionadas y muy fuertes y muy grandes. Y pensar que nosotros, a mí me gustaba decirle a los mexicanos, porque es verdad, porque así lo sentía, que España era el país más oriental, yo le decía a ellos, de Latinoamérica. El país más oriental de Latinoamérica. Porque somos iguales, digo Latinoamérica, porque aunque nos suena así a nosotros nos escuece un poco, pero digamos que es la terminología que ellos están acostumbrados a manejar. No está más lejos Madrid de México que la Patagonia de Sinaloa, ¿vale? Yo, don Manuel, le voy a contradecir en esto, porque tengo una persona que ha viajado mucho a países como Chile, México, y la verdad es que me contaba otra cosa distinta a lo que usted me está contando. Me contaba que eran personas que, bueno, de baja cultura, un nivel cultural muy bajo, que había una estatus social muy disparatado, o eras muy, muy rico o eras muy, muy pobre, y que era una sociedad como muy llevada a la manipulación y a la dirección de que no se manejaban ellos mismos. No, a ver, yo no sé quién lo opina, pero yo no estoy de acuerdo. En esos países, en muchos de esos países, que son distintos además, porque sus realidades sociales y políticas son muy diferentes de unos a otros, hay diferencias sociales muy importantes. Yo hace poco presentaba un estudio que estoy haciendo de economía en los países hispanos, y cuando te pones a objetivar, a mirar objetivamente cuál es la realidad de las diferencias, de las desigualdades en los países americanos, y los hispanos y en los no hispanos, te encuentras cosas muy sorprendentes. Es verdad que hay países en Hispanoamérica con desigualdades enormes. Por ejemplo, Colombia tiene un índice Gini de 51, porque las desigualdades y los problemas sociales no los podemos mirar con dice, es que yo he pasado por un barrio y he visto pobres, ¿vale? España tiene un índice Gini de 32, Uruguay tiene un índice Gini de 37, me parece. Es decir, no está tan lejos. Pero ¿sabéis cuál es el índice Gini de Estados Unidos? 42. Es decir, Estados Unidos es un país mucho más desigual que Uruguay, por ejemplo, o que España, pero con mucha diferencia. Sí. Es decir, de hecho nosotros hemos tenido aquí en España, y no hace falta salir de esta provincia, en esta provincia han convivido el pueblo con mayor renta per cápita de España con el barrio más pobre de Europa, y estamos en la misma provincia. Entonces, la cuestión de la desigualdad, claro que todos hemos visto las fotos de las favelas en Brasil, los barrios ricos prácticamente lindando con los barrios pobres, pero claro, es lo que decimos muchas veces, tenemos que quizás ver la cuestión estructural de toda una sociedad. Yo lo digo porque mi pareja es mexicano,
Y nosotros nos conocimos gracias a que él decidió venir a estudiar aquí a Sevilla, a hacer su máster en biología aquí en Sevilla. Gracias a eso nació el amor. O sea que hasta el tema este que estamos hablando de las Erasmus pueden hacer incluso que surjan parejas. Pero yo he estado en México también, no puedo hablar con la autoridad con la que puede hablar don Manuel, porque yo he estado escasamente 20 días en México, pero coincido, al menos la sensación que yo me he llevado, coincido con la sensación de lo que está diciendo él, ¿no? De que realmente, claro que tú puedes pasar por barrios pobres, como si te vas aquí a barrios como las 3000 o como Los Pajaritos, pero yo he paseado por Guanajuato, he paseado por la Ciudad de México y sinceramente creo que realmente desde un punto de vista estructural esa diferencia yo por lo menos no la he notado. Pero yo creo que la pregunta que tú hacías iba más en la línea de eso que muchas veces se habla del paternalismo español, del por qué no te callas, de las cumbres iberoamericanas pagadas por... Ahí es donde yo creo que está el mejunje del asunto, ¿no? Sí, yo en eso sí quería decir que sé que hay esos temores, esos recelos, que están injustificados, porque aquí nadie está hablando de hacer un imperio, el imperio romano, y tener, pues eso, la capital. Sería al revés, porque si alguien puede y debe liderar una comunidad hispana, podría ser México, que es una nación que tiene 3 veces la población de España, o casi 3 veces. Y Europa, ¿cómo se ha construido Europa? Pues mira, Europa se ha construido de acuerdo a todos los estados, cediendo una parte de su soberanía en algunas partes de la vida de los ciudadanos, y nos ha ido mejor. Y eso que somos cada uno hijos de nuestra madre y nuestro padre en Europa, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la crisis, pues eso sería mucho más sencillo, como dice Manuel, en el caso de Hispanoamérica. No habría que haber temores, porque sería ponerse de acuerdo al principio en cosas básicas o fructíferas para los ciudadanos. Pues esto que me has comentado tú, Esteban, de tu pareja, seguro que tuvo que hacer 1000 papeles, 1000 trámites, 1000 papeleos. Uy, no nos metamos por ahí porque me caliento. Sí, pues mira, pues esto se resolvía simplemente por el hecho de ser mexicano, haber presentado una solicitud a una universidad de Sevilla y le tenían que haber admitido. Y punto. Porque tiene un perfil de estudiante mucho más asequible para una universidad española que un estudiante de Polonia. Es así. Entonces nosotros hemos creado esas barreras, y luego los desequilibrios de Hispanoamérica, decirlo que claro, que es que Hispanoamérica son muchas décadas ya en las que ha habido un estancamiento y unos gobiernos en general que no han visto más allá de sus narices, y se está quedando muy atrasada en casi todo, ¿no? En que Oriente ha pasado por delante, Europa prácticamente todos los países, e Hispanoamérica es un continente que tiene muchísimos recursos naturales por explotar. Yo, don Julio, me va a permitir una cosita, porque yo es verdad que estoy un poco en duda en todo lo que se comenta desde la reunificación. La verdad, tengo unas ideas un poco agnóstica, se podría decir. Y es que hoy, cuando he visto un vídeo que estaba don Manuel con un chico haciéndole un vídeo, no sé qué programa, ponía reunificación. Eso, no me sale la palabra. Y me veo que hay un eslogan así muy bonito con un paisaje de histórico, y pone: recuerda España que tú fuiste el imperio de los mares. Yo leo eso y si tengo dudas al respecto, yo me echo para atrás. Lo digo de corazón. Sí. Si te digo la verdad, me encanta oír eso. Para mí, uno de los principios de lo que estamos haciendo es pensar en el futuro. El pasado no vuelve. El siglo XVIII, el Imperio Español, eso no vuelve. Da igual lo que pensemos, eso es nostalgia. Y la nostalgia es paralizante. Yo digo que los hispanos tenemos que luchar contra 3 sentimientos paralizantes que tenemos. Uno es la nostalgia, el otro es el victimismo, ¿vale? Y el otro es el mirar para atrás, el no sentirnos capaces, ¿no? Es decir, la resignación. Es decir, la resignación, el victimismo y la nostalgia son las 3 cosas que nos matan. Nos pasamos la vida culpando a todo el mundo de lo que nos pasa.
y añorando el imperio del siglo XVI y siglo XVII. Tenían cosas maravillosas. Yo estoy... el otro día tenía una charla con Marcelo Gullo y me parece que la labor que hacen de desempolvar las realidades del pasado español me parece que son importantísimas. Pero, como dicen los inversores, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todo nuestro pasado, por muy maravilloso que lo pintemos, no nos garantiza ningún buen futuro. De todas maneras, esa urticaria que nos puede hacer ver el pasado tiene una cura muy fácil. El libro de don Julio Enche. Solamente hay que leerse el libro de don Julio Enche y darse cuenta de hasta qué punto esa España que quizás se puede presentar como la que tenía el imperio sobre los mares, también fue la que hizo unas leyes ad hoc para incluir como ciudadanos de primera categoría a quienes allí vivían. Pero ¿sabes, Estrella, dónde se hace el principal festival cervantino? El que más dinero mueve, el que tiene una proyección más internacional de todo el mundo. Dime. A ver. En Guanajuato. No en Alcalá de Henares, ¿eh? No. En Guanajuato. Claro. O sea que, no sé. Claro. Dejo ahí el dato. Sí, yo entiendo lo que dice Estrella, porque es verdad, hay gente que ve algunos mensajes y a lo mejor le asustan porque se lleva una idea ahí imperial y de otros tiempos. Pero es que, ¿por qué tienen interés en manipular el pasado y falsificarlo? Porque, como decía George Orwell, que era un escritor inglés candidato al premio Nobel, que era comunista, fue comunista y dejó el comunismo, decía: quien controla el pasado controla el futuro. Absolutamente. Y quien controla el presente controla el pasado. Es decir, vamos a ver, ¿por qué nos cuentan ese mensaje que tú has visto? Quiere decir, oye, nosotros fuimos una comunidad importante, nosotros no somos unos pobres desgraciados, es lo que queremos decir, o se quiere decir con eso. O sea, nosotros tenemos potencial, ¿no? Como ha dicho Manuel al principio, tenemos muchísimo potencial. Y cuando te están intentando acomplejar con el pasado y renegar de tu pasado, te están diciendo, tú eres una porquería. Y eso es contra eso nos tenemos que rebelar. Por eso, bueno, mi libro, Marcelo Gullo y más gente, dice, oiga usted, claro, es que nuestro pasado fue deslumbrante. Es lo que queremos decir. Y esto nos dice que tenemos capacidad y genes y espíritu y fortaleza para hacer algo grande en el futuro que nos beneficie. Totalmente. Y hay una cosa muy importante que para mí es uno de mis principios importantes. No se pueden recorrer 10 kilómetros sin recorrer el primer metro. Exacto. Es decir, tenemos que llegar muy lejos, podemos hacer cosas importantísimas, eso llevará tiempo, pero sobre todo hay que recorrer el primer metro. Y nosotros estamos ahora en recorrer los primeros metros, en hacer que la idea empiece con parámetros razonables y prácticos y concretos, y contando con el apoyo de mucha gente, y ya irá cogiendo forma. No podemos pensar ahora, hay quien me dice, y piensas en, claro, los reunificacionistas, y piensas que el reunificacionismo será una reivindicación. A ver, no lo sé, estamos lejos de eso todavía. Hagamos esa institución, ese foro que nos permita sentarnos, hablar, discutir, proponer ideas, y a lo mejor ahí se habla de reunificacionismo, o a lo mejor ya el reunificacionismo no hace falta, a lo mejor nos confederamos y estamos perfectamente, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea, entre otras cosas tampoco lo tengo que decir yo, lo dirán la gente que participe ahí, ¿no? Entonces, creo que esa idea del primer metro para mí es fundamental. Concentrémonos en hacer posible el primer metro, luego vendrá el primer kilómetro y luego los miles de kilómetros. El pasado tiene una cosa terrible, y es que lo que nosotros leemos sobre el pasado español y hispano afecta muchísimo a la autoestima del grupo, y eso destroza el futuro. No hay nadie sin autoestima que pueda trabajar por su futuro, y eso lo que hace es minar la autoestima. Cuando yo, bueno, en la web de IPH, donde está el Parlamento, yo he dedicado un tiempo a recopilar toda la información sobre los sitios patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO que tienen origen hispano, y son
85, casi el doble que el grupo siguiente. Sí. Es decir, nosotros hemos hecho esa gente, porque nosotros, es una forma de hablar, yo no vivía entonces. La gente que vivía entonces y que estaba agrupada bajo esa corona hispana o bajo ese grupo hispano, hicieron cosas estupendas, hicieron cosas maravillosas. Y seguramente también hicieron alguna tontería. Lógicamente, eran humanos. Solo tenemos tiempo para una pregunta más, que además me parece una pregunta muy interesante, y se la va a formular José María Luque. Bueno, dos cosas o tres, tenía dos o tres cosas, pero oye, os voy a cruzar los teléfonos, si os parece bien a los dos. Sí, por favor. Por favor. Pues cuando acabe el programa os los cruzo. Mirad, y quería hacer un hincapié en una cosa. Existe una cosa que es la hispanidad, otra que es Latinoamérica y otra que es Iberoamérica. Tenemos que ir ganando el terreno al idioma, ¿no? Iberoamérica serían los países de Portugal, del ámbito portugués y español. El latinoamericano sería de los países del ámbito que entraría, por ejemplo, Francia. Y cuando hablamos de hispanidad, de los países de ámbito hispano. Bueno, y la pregunta que del millón, ¿cómo se eligen los candidatos del Parlamento hispano, don Manuel? Pues por una votación Pero ¿quién elige? ¿Cómo se llega a elegir a esos candidatos? ¿Cómo acabamos de abrir el registro para que se puedan registrar los votantes, las personas que quieran votar. La primera votación la tenemos prevista para septiembre de este año. En esa primera votación elegiríamos un Parlamento Global Hispano provisional. Alguien que fuera más grandilocuente lo llamaría constituyente. Es decir, un Parlamento Global Hispano que durará un año y que sentará las bases del Parlamento Global Hispano definitivo. Pero ese Parlamento Global Hispano ya será de candidatos que se presentan, se registran, y votantes que se registran y votan. Y acabamos de abrir el espacio para que los votantes primero se puedan registrar, porque claro, para ser candidato tienes que estar registrado también como votante. Don Manuel, tengo que cortarle. No sabe usted la pena que me da, pero como ya tenemos su teléfono, ya sabemos dónde vive y dónde ha nacido, esperemos contar con usted en programas futuros. Ojalá algún día exista un parlamento donde se sienten todos los hispanos, la comunidad hispana, y ojalá ese día se recuerde que el ideólogo de esta idea nació en Cortegana. No me gusta el ojalá, va a ser seguro, o sea que no hay ojalá. Pues que así sea. Muchísimas gracias, don Manuel, seguimos contando con usted. Gracias de corazón. Y don Julio, gracias a vosotros. Sí. Julio, igual, muchísimas gracias por ser la llave de este espacio y seguimos contando con usted en los programas futuros. Yo encantado de este proyecto. Muchas gracias. Gracias de corazón. Y nosotros, José María Luque, buenas tardes, que nos vamos, que si no, no le dejamos espacio a nuestra querida colaboradora Estrella, que va, como siempre, a despedir nuestro programa con su crónica. Un miércoles más hemos emprendido nuestro viaje al conocimiento de lo humano y de lo espiritual, desde nuestro querido despertador. Hoy, en nuestra sesión de final de mes dedicada a la hispanidad, nos ha acompañado don Manuel Galán y don Julián Eche, para invitarnos a conocer un proyecto ambicioso, pero con objetivo próspero, Parlamento Global Hispano. Nos comenta don Manuel que es un proyecto viable e imparable, pero que el núcleo de la idea depende de nosotros y no de terceros. Y por eso esta idea ofrece una visión real y factible. Don Julio nos dice que no es una idea peregrina, sino que cuando el ciudadano de a pie vea su importancia, pasará a la acción. Pero ¿qué es el Parlamento Global? Y un espacio donde los hispanos podamos expresarnos libremente, nos comenta, un apoyo entre todos. Pero claro, esto solo no se puede y por ello nos piden cooperación para todo, para que esta idea pueda llegarse un día real. Me quedo con la idea de que es mejor para evolucionar, centrarse en el presente, sanar el pasado y trabajar para un futuro mejor. De muchas cosas hemos hablado, muchas palabras han dicho, mucha información descubierta, pero siempre con ganas de mucho más. Y por ello estamos aquí el próximo miércoles esperándote, oyente, porque tu opinión y tu visión nos importa. Muchísimas gracias, Estrella. No te damos un aplauso porque suena mal en la radio. Y a Esteban, María Eugenia, a Carlos García, a Jesús Curquejo, a Jaime Aldarondo,
A Gerardo, a Roberto Cuadros, muchísimas gracias por habernos seguido y por haber comentado nuestros vídeos. Gracias de corazón. El miércoles que viene unos cuantos más de los que hemos ido hoy. Hasta entonces, un abrazo.